Queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Me alegra mucho poderles transmitir otra vez la palabra de Dios, poder compartir una lección más de esta preciosa escritura que el Señor nos dejó para nuestra mejoría espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para la salvación de nuestras almas. Pues hoy vamos a ver que hemos de tener cuidado con el pasado. Hay cosas del pasado que nos toca tomar en cuenta para las lecciones del presente y del futuro. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue escrita, está ahí registrada, para que nosotros tomemos en cuenta con mucho cuidado las lecciones de los hijos de Israel y podamos tomarlas en cuenta para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Para nuestro avance espiritual, para no hacer las cosas malas que ellos hicieron, sino que podamos crecer en el amor de Cristo cada día. Veremos entonces que los hijos de Israel tuvieron grandes privilegios, también hicieron grandes pecados y por eso el Señor nos da una gran advertencia. Les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Dice el versículo 1 y 2. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y pedimos que la bendigas en el corazón de cada uno, Señor, de los que escucha, de los que observa este video. Padre Celestial, para mi propia vida, que nos ayudes para crecer juntos en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces los hijos de Israel tuvieron grandes privilegios, como ser libertados de la esclavitud, como ser libertados del hambre, libertados de la sed. En cuanto a la esclavitud, dice el versículo 1 que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, refiriéndose al Éxodo, refiriéndose a ese evento singular en la historia de la nación hebrea. Es tal vez el milagro más grande que ha acontecido, que ellos cruzaron en seco. Miren por favor el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículo 13. Dice el Señor: y Moisés dijo al pueblo, cuando estaban frente al mar, rodeados por los egipcios atrás, por unas montañas impenetrables de rocas a un costado y por el árido desierto al otro lado, estaban totalmente encerrados y ellos se quejaron contra Moisés y le dijeron: ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto para traernos aquí y matarnos? Entonces, versículo 13 dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés está diciendo a la nación: miren, Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado, por lo cual no hemos de temer. Cuando vienen las fieras ondas de la tribulación, de la angustia, sea cual sea, tal vez una enfermedad, tal vez una traición de un amigo, tal vez necesidades económicas, tal vez el abandono de personas que amamos, no importa, y viene, nos sentimos como aprisionados y Dios dice: no temáis, Dios nos libertará. Capítulo
14 de Éxodo, versículo 21, dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, increíblemente pasó esto por el milagro soberano de Dios. Abrió camino en el mar y ellos pasaron en seco. Los egipcios también quisieron hacer lo mismo, pero Dios, cuando los vio en la mitad del mar, ya los hebreos al otro lado, y el ejército de Faraón y el mismo Faraón dentro del mar, Dios cerró las aguas y los egipcios quedaron para siempre sepultados dentro de las aguas del Mar Rojo. Ellos quedaron para siempre con toda su caballería, con todo su ejército, quedaron ahí postrados porque perseguían al pueblo de Dios, y Dios entonces dio liberación a la nación de Israel y pasaron por en medio del mar. Increíble. Eso dio un cántico de alabanza. Capítulo 15, versículo 4 nos dice, los hebreos estaban cantando con Moisés, dice: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Entonces nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios: mire, nuestros padres tuvieron grandes privilegios. Nuestros padres pasaron por en medio del mar. Ellos vieron las maravillas de Dios. Qué honor haber presenciado el poder de Dios de esa forma. No solo eso, sino que también en el hambre Dios les dio maná. Capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y cuál era ese alimento? Volvamos a Éxodo, por favor. No perdamos Corintios ni Éxodo, pero Éxodo, el capítulo 16. Otra vez, esta nación era una nación supremamente complicada, una nación muy difícil de dirigir porque tenían rebelión en sus corazones. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 3, nos dice el Señor: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Eso era verdad? Obvio que no. Ellos eran esclavos, pero dicen: cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dice Dios en el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios, con gran paciencia, entonces cuida esa nación por mano de Moisés, y le dice a Moisés: dígale a los hijos de Israel que va a caer pan del cielo, yo les daré pan del cielo. A propósito, ese pan del cielo, ese maná, que así lo determinaron, porque se preguntaban el uno al otro: ¿qué es esto? Y eso es maná en el hebreo. Cuando el Señor enseñaba, que lo odiaron por allá en el capítulo 6 de Juan, ellos no les gustó la enseñanza de Jesús acerca del pan. Entonces Jesús les dijo: ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Dios, mi Padre, os dio el pan del cielo. ¿Y quién es el pan del cielo sino el Hijo del Hombre? Yo soy el verdadero pan del cielo. Jesucristo es el verdadero pan, porque el que
coma de mí, dice el Señor, no tendrá hambre jamás. Hemos de creer en el Señor Jesucristo con toda el alma y aprender de los hebreos que ellos no creyeron, pero nosotros sí tenemos que creer. Hemos de amar a nuestro Señor Jesucristo, creerle a Él y tener vida eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No solamente Dios les calmó el hambre, sino también les calmó la sed, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En su sed Dios les dio agua del pedernal. En su sed Dios tuvo compasión de su pueblo y les dio aguas en cantidades. Por favor, otra vez, Éxodo 17. Éxodo el capítulo 17. Es que el apóstol Pablo está refiriéndose a historia, a asuntos del pasado, y les está diciendo a los hebreos: ustedes tuvieron grandes privilegios, por lo cual hemos de aprender del pasado para tener un futuro bueno, un presente de crecimiento, de amor hacia Dios. Capítulo 17 de Éxodo, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hice? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice su Biblia? No dice, y oraron a Dios para que les diera agua. No dice, y clamaron al Señor en humildad porque estaban sedientos. No dijeron, Dios, tú has sido tan grande con nuestra nación, nos has amado tanto, nos has rescatado de mano del faraón. Hemos visto tus prodigios, tus señales, tus asombrosos milagros. Sabemos que tú eres Dios y nos darás agua. Pero no fue lo que dijeron los hijos de Israel. Dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Israel, una nación dura, como dice el Señor, un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, empedernidos en sus caminos, un pueblo áspero, un pueblo incrédulo, pero un pueblo que era amado por el Señor. Capítulo 17, capítulo 16, versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios siempre tuvo compasión, les dio pan, les dio agua y ellos bebieron de la roca. Cuando tuvieron sed, entonces Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y de allí saldrán aguas, y en efecto salieron aguas. Versículo 6, capítulo 17. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios sació su sed y ellos no entendieron que quien los guiaba era Cristo, era Dios. Dice el Señor en su palabra que la roca es Jehová, y el apóstol Pablo en Corintios dice, y la roca que los guiaba era Cristo. ¿Saben por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Es que tiempo después, otra vez el pueblo volvió a tener sed, y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y saldrán de ella aguas. Y Moisés con ira no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces. Y sí salieron aguas. Pero Dios le dijo, por cuanto esto has hecho, no entrarás en la tierra prometida, ni un palmo entrará de ti en la tierra que he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Nos preguntamos.
Pues la respuesta la da el mismo apóstol Pablo, que la roca que los guiaba era Cristo, era un tipo de Cristo. Entonces Moisés, en verdad, a quien golpeó, espiritualmente hablando, fue al propio Señor Jesucristo, y Dios dijo: no entrarás en la tierra que prometí a tus padres. Entonces, los hijos de Israel tuvieron grandes privilegios. En segundo lugar, ellos tuvieron grandes pecados. Mire el capítulo 10 de Primera de Corintios. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué quedaron postrados en el desierto? Por lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Por eso estamos enseñando este libro, por eso estamos enseñando esta lección. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos fueron codiciosos. Dios les daba maná y ellos deseaban carne. Miren la codicia. Perdón por hacerlos otra vez ir al Antiguo Testamento. En el libro de Números, el capítulo 11. No nos perdamos, bueno, porque son ejemplos del Antiguo Testamento que está tomando el apóstol Pablo para aprender nosotros en el Nuevo Testamento, en nuestra propia vida diaria. Capítulo 11, versículo 4, dice el Señor: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Este vivo deseo, ellos tuvieron codicia grande. Y entonces ustedes saben que el pecado se reproduce, que el pecado afecta a otros, que el pecado infecta a otras personas que nos rodean. Y entonces esta gente extranjera que salió de Egipto con ellos contagió a los hijos de Israel en su codicia y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 19, Dios se enojó y dice: no comeréis un día. Números 11, 19, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios se enojó con el pueblo y entonces le dijo a Moisés: mire, va a haber carne suficiente para toda esta nación. Y entonces Moisés dice: Señor, ¿y de dónde vas a sacar carne para toda esta multitud si hay más de 600,000 hombres que son guerreros, sin contar mujeres y niños? Y Dios le dijo: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Mañana vendrán codornices y llegarán hasta 2 codos, es decir, hasta 90 centímetros de altura. Estará cubierto este desierto por millones de codornices. Y los hijos de Israel cogerán esas codornices y comerán hasta saciarse, hasta que les salga por las narices, hasta que estén hastiados, y va a ser un juicio. Con Dios, mis queridos hermanos, no se juega. Versículo 31 dice del capítulo 11 de Números: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Las codornices, a propósito, son como 1/10 parte de una gallina. Son aves pequeñas pero comestibles. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche y al día siguiente. Miren la codicia de los hijos de Israel. Ellos
Se levantaron temprano y todo el día estuvieron cogiendo codornices y toda la noche no durmieron porque pensaban que no les iba a alcanzar para saciar su apetito o su codicia, y todo el día siguiente. Entonces, más o menos 36 horas recogiendo codornices en cantidades. El que menos recogió 10 montones. Imagínense, mis queridos hermanos, la codicia tan horrible. Pensaban que no les iba a alcanzar un par de codornices, y entonces recogían de a montones, cada uno de a 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Pensaba dentro de sí: ahora sí podemos saciarnos, vamos a asar esas codornices, vamos a cocinarlas, vamos a hacerlas de 1000 formas, en hornos también. Y aún estaba, versículo 33, la carne entre sus dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió con el pueblo, e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios no tolera el pecado, y nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo: y no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Volvamos a Corintios, por favor. Capítulo 10, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaran. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Qué triste esta nación. Cuando Moisés, nos dice el Señor, que fue al monte del Sinaí a recibir las tablas de la ley, Dios le dijo a Moisés: sube aquí a mi monte. Y estuvo allí 40 días y 40 noches hablando con Dios, y Dios le daba la ley. Y Moisés bajó con 2 tablas escritas por delante y por detrás, con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés hablaba con Dios, la nación abajo, Éxodo del capítulo 32, nos dice que ellos pensaron: ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? A Aarón, haznos dioses que nos saquen de aquí, porque a este Moisés, ¿quién sabe qué le ha acontecido? Entonces Aarón dijo: tráiganme oro, los aretes, los arcillos, mucho oro, e hizo un becerro de oro y lo adoraron los hijos de Israel. Cuando entonces Moisés baja del monte y ve este festín, esta algarabía, era una fiesta pagana totalmente, llena de fornicación, y adorando al becerro de oro, seguramente embriagados, seguramente en una fiesta inmunda, tal que la ira de Moisés se reflejó en su rostro, y él quebró las tablas de la ley. Y se enojó Moisés contra el pueblo de Israel. Entonces tuvo que volver a subir al monte, y Dios le dio unas nuevas tablas. Dios no tolera el pecado. Nos dice que el versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La paga del pecado es la muerte. Nos dice Dios: miren, ni forniquemos como ellos fornicaron. Hoy en día la fornicación está a la orden del día. La inmoralidad está al alcance de cualquier persona, aún de niños. Hemos de tener cuidado con
con los pecados de la inmoralidad, del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía. Cuidado, porque eso daña nuestra vida espiritual y Dios no tolera el pecado. Dios no aguanta el pecado. Dios quiere de su pueblo un pueblo santo, por lo cual si usted acostumbra a ver páginas en la internet inmorales, ciérrelas inmediatamente. Si usted acostumbra a usarse su celular para cosas que no son dignas del Señor, yo le ruego delante de Dios que cierre eso ya y use el celular para lo que es en verdad correcto, como trabajar, como comunicarse con las personas que usted ama, con cosas buenas. Sí, también para investigar tareas, para investigar en las bibliotecas del mundo, pero cuidado con usarlo para la fornicación, para la inmoralidad, para la perversión sexual que abunda en esos aparatitos de celulares o computadores. Cuidado, nos dice el Señor, porque Él aún nos puede castigar con la misma muerte, porque Dios es celoso. También el versículo 9 nos dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números, el capítulo 14, por favor, en nuestras Biblias. El libro de Números, el capítulo 14 nos dice, el versículo 1 y 2, entonces toda la congregación, esto fue cuando Moisés envió a 12 espías para mirar la tierra prometida. Ellos estaban por el desierto y llamó a 12 para que fueran a espiar la tierra, a mirar la tierra y traer el informe. Entonces 10 de ellos dijeron: la tierra que nos da Jehová es buena en extremo, sí, pero hay murallas hasta el cielo, hay gigantes, hijos de Anac, y nosotros somos como langostas delante de él. No podemos penetrar en la tierra, es imposible conquistar esa tierra. Dios nos ha traído aquí con engaño, es imposible esa conquista. Sin embargo, 2 hombres de esos espías, llamados Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron: basta, paren. Es cierto que hay gigantes y hay murallas hasta el cielo, pero Dios es más grande que esas murallas. Dios es más grande que esos enemigos, que esos gigantes. Entremos y poseamos la tierra, porque Jehová es Dios de los ejércitos y nosotros podemos más que ellos por el poder de Dios. Sin embargo, la gente atendió a los 10 espías. Es que es tan fácil desanimar al pueblo, mis queridos hermanos. Si usted lanza un mensaje malo, es mucho más fácil de contaminar que si lanza un mensaje bueno y de ánimo para la iglesia, por ejemplo. Cuidado cómo usamos nuestro lenguaje. Los 10 espías entonces desanimaron al pueblo, y el capítulo 14 de Números dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés otra vez, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Miren esta nación. ¿Cuánta paciencia tuvo Dios? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? Porque somos también como los hijos de Israel, rebeldes en extremo. Nos quejamos de todo. ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que tenemos? Nos quejamos porque no tenemos quizá suficiente ropa.
Quizá nos quejamos porque no hay suficiente comida en casa. Nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de nuestra nación, nos quejamos de todo. Nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor a veces, nos quejamos de Dios. Tan parecidos a la nación de Israel, y por eso Pablo dice, no seamos como ellos. Fue duro. Números 14, 27 al 29. Dice Dios, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios entonces ejecuta un juicio sobre los hijos de Israel y les dice, pues ahora no entrarán en la tierra prometida hasta que mueran todos los hombres mayores de 20 años. Todos aquellos que se quejaron tendrán que depositar sus carnes podridas en este árido desierto. No entrarán en la nación de Israel, en la tierra prometida no entrarán, sino que todos morirán en este espantoso desierto y tendrán que divagar, tendrán que dar vueltas y vueltas a lo largo y ancho de este espantoso arenal, este infinito arenal. En este árido desierto estarán 40 largos años hasta que toda esta multitud muera, hombres mayores de 20 años. Solo entrarán 2 de esos hombres a la tierra prometida, que serán Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, porque ellos glorificaron mi nombre. El pecado trae consecuencias. Es lo que nos dice el apóstol Pablo con tanto cariño. Versículo 10 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué mensaje más duro nos da Dios? ¿Qué mensaje tan grande nos da? Porque nos está exhortando a que tengamos cuidado con el pecado. Que tengamos cuidado, ya que hay historia de un pueblo en el pasado que amó el pecado, que amó la murmuración, que amó la idolatría y la fornicación, y queja tras queja contra Dios y contra Moisés. Y Dios entonces castigó a esta nación duro, con la muerte, con serpientes, con hambre y con sed, y con divagar 40 años en el desierto del Sinaí. Está diciéndonos Pablo, ¿no es suficiente? ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado? Dios sigue siendo el mismo. Y los grandes pecados o los pecados son castigados por Dios. Entonces, que sirvan de ejemplo para nosotros. Y finalmente, una gran advertencia en el capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. No es que son parte de la historia en el pasado y allá quedó sepultada en el libro de Éxodo y de Números y pensando, eso del Antiguo Testamento, ¿qué nos interesa? Más bien dice que estas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos llegando al fin de los tiempos, mis hermanos. El Señor está próximo en venir. Y cada siglo que pasa, el hombre está más lejos de Dios, más cerca de las cosas demoníacas, de las cosas diabólicas
cada vez más cerca del pecado. En esta semana acabaron de aprobar aquí en nuestro país una ley que aprueba que una mujer puede abortar hasta la semana 24ª de gestación de su bebé. ¡Qué crueldad! Y lo más difícil es que las mujeres o muchas mujeres celebraban, saltaban de alegría. Y esta decisión la tomaron entre 9 personajes. 4 dijeron que no y 5 dijeron que sí. 9 personas tomando decisiones por 50 millones de habitantes de un país. El pecado está abordando, está brotando por todos lados en nuestra querida patria, en nuestro mundo. Y por eso Dios nos exhorta a permanecer santos, ser luz en medio de las tinieblas y testificar de su nombre más que nunca, porque su venida está muy cercana a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya estamos próximos a llegar al fin de esta era de la iglesia. El Señor está pronto en venir. Él dijo en su palabra: he aquí, vengo pronto. Ciertamente, dice Apocalipsis al final, vengo en breve. Y dice el apóstol Juan, amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Ven y arrebata tu iglesia y llévala a los cielos. Entonces hemos de vivir como Dios quiere que vivamos. El versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien dice, no, eso no tiene que ver conmigo, no, eso, yo sí no. Yo si no vivo en esos pecados. Dice, cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una ilustración, dice Matthew Henry, es un escape por un desfiladero entre montañas escarpadas. Y otro teólogo, Morris, dice, es la imagen de un ejército atrapado entre lugares montañosos y que escapa de una situación imposible a través de un pasadizo. Nos está diciendo el Señor, la tentación es difícil de superar, la tentación es difícil de vencer, pero Dios nos da un escape, Dios nos da una salida. Así como José, cuando fue tentado por esta mujer en Egipto, él salió corriendo. Él no esperó, sino que escapó de la fornicación, escapó del pecado, aunque le costó ser echado en la prisión. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Nos dice, amados míos, es con amor, es una advertencia clara del Señor para nuestras vidas. Cuidado con el pecado, cuidado con la fornicación, cuidado con las redes sociales, cómo las usamos, cuidado de desperdiciar nuestra vida, cuidado de entregarnos al pecado. Más bien, sirvamos al Señor porque su venida está cercana. Unas conclusiones, cuidado con el pasado. El pecado nos quita la vida. El pecado nos hunde en la depresión, nos hunde en la desolación, en la tristeza. ¿Por qué has de vivir triste si el Señor quiere llenarte de gozo? ¿Por qué quieres vivir dando vueltas alrededor de un desierto árido durante toda la vida si Dios quiere más bien bendecirte y darte lo mejor para tu vida? Escapa por tu vida. Sírvele al Señor con todo el corazón. Dios nos dará la salida. Todos somos tentados, todos los seres humanos somos tentados, pero Dios nos da la capacidad de escapar. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos tú la bendigas en el corazón de cada uno.
que si hay alguien sin Cristo, Señor, él pueda entender que tú eres el único Salvador, el único que le puede rescatar del pecado. Y para nosotros como creyentes también pedimos, Señor, que nos ayudes a ver estas cosas del pasado como ejemplo para no hacerlas, oh Señor, sino continuar adelante contigo, amándote con todo el corazón en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.